Epa, epa, ahora te vas a informar de todo lo que pasa con el arte en el mundo, pero más en Argentina. Cultura en cada esquina. Epa, epa, no vas a poder parar. Todo lo que pasa en la movida del espectáculo. Las estrellas brillan fuerte, te lo cuento en este puente. Ya llegó, no escuches este podcast. Ven con nosotros, siente el ritmo vibrar. Noticias frescas para ti, de lo nuevo y lo pasado. Celebridades y teatro, todo en un solo lado. Epa, epa, siente la energía ya. Desde el norte hasta el sur, vamos juntos a bailar. Todo el arte sin parar. Pinturas y canciones, danza de pasiones. La cultura en movimiento, aquí encuentras el momento. Epa, epa, no vas a hacer la energía ya. Desde el norte hasta el sur, vamos juntos a bailar. Todo el arte sin parar. Pinturas y canciones, danza de pasiones. Hola a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Paula Boada, tengo 27 años y sufro de una discapacidad motriz que afecta mis piernas y manos. Me gustaría contarles sobre los desafíos diarios que enfrentan las personas con discapacidad en la vida cotidiana en una ciudad como Buenos Aires, donde lamentablemente falta mucha adaptación en las calles y edificios. Son obstáculos que muchas veces pasan desapercibidos para quienes no tienen problemas de movilidad, pero para nosotros la verdad es que estos obstáculos son una realidad constante. Uno de los problemas más evidentes es la falta de rampas y ascensores. Aunque hay leyes que exigen accesibilidad en los edificios públicos y privados, la implementación sigue siendo deficiente. Muchas veces las rampas que existen son demasiado empinadas o están mal diseñadas, lo que las hace prácticamente inutilizables. Sí, estoy hablando de esas rampas, montañas súper empinadas que hay en muchos edificios. No saben la cantidad de veces que tuve que subir por esas rampas, que la verdad que hay veces que prefiero subir los escalones. Pero la verdad, alguien en silla de rueda, esas rampas no las puede subir. Ni solo ni con alguien, porque es muy peligroso. O sea, la persona que lo tiene que empujar tiene que tener muchísima fuerza, porque literalmente es una montaña eso, ¿no? Es un peligro. La verdad que es como estar en un videojuego en modo difícil, lleno de obstáculos que nos pueden matar a cada segundo. La verdad que intentar subir una vereda rota o esas rampas Everest es todo un desafío. Además, los ascensores en general están fuera de servicio o no están ubicados en lugares estratégicos. Por ejemplo, los subtes. Hace no mucho tuve que viajar con una amiga. La cosa es que no saben la bronca que me dio cuando vi que para salir del subte no andaban las escaleras mecánicas ni el ascensor. Bueno, mi amiga estaba para ayudarme, pero ¿y si no qué? ¿Alguien en silla de ruedas qué hace? No puede subir. Me parece una vergüenza que no pongan ni un cartel. Tipo, no anda en la escalera, por acá no vengan, o no sé. Así uno puede replanificar, ¿no? O sea, imagínense tener que planificar cada salida que hagas. No solo pensando en el destino, sino en cómo llegar ahí.
sin enfrentar una serie de obstáculos infranqueables. Es cosa de todos los días para nosotros y ya cansa. La otra vez fui a ver un show de stand-up en el Teatro Piccadilly. Fui con una amiga. Mi mamá me había dicho, fíjate si es en planta baja. Y yo no sé de dónde salió esa confianza repentina que me hizo pensar, nah, es un teatro en la avenida Corrientes. Seguro que es en planta baja o tiene ascensor mínimo. Y lo que pasó fue... Tiriti. Unas malditas... No escalera. Escalerota. Dos super escaleras. Para colmo con escalones altos. No les puedo decir lo enorme que era esa escalera. Encima con esas baranditas metálicas de mierda que uno se resbala. Había lugar para una de esas sillas eléctricas. La pregunta es ¿por qué no las ponen? A ver, entiendo que quizás sean caras y no quieran gastar plata, ponele. Aunque si tuvieran, iría más gente al teatro. Pero al menos avisá en la página cuando compro la entrada que el edificio no es accesible. A ver, así puedo decidir si comprarla igual o no. Porque la verdad, alguien en silla de ruedas o incluso alguien mayor no puede bajar esas escaleras. El transporte público es otra área con muchas deficiencias en términos de accesibilidad. Los colectivos, por ejemplo, a menudo paran en el medio de la calle, lejos del borde de la vereda, y cuando uno le pide al chofer que se arrime, se enojan o ponen cara de culo, o simplemente siguen de largo. Aunque muchos colectivos cuentan con rampas, no siempre funcionan, o los conductores no están capacitados o dispuestos a usarlas correctamente. También está el tema de la falta de empatía de la gente. Por suerte son la minoría, pero seguro les pasó que se subieron a un colectivo y la gente sentada en los asientos de adelante cierran los ojos o se hacen los dormidos o miran el celular y se hacen los desentendidos. ¿Cuánta gente hay así, Ay, Dios. Es increíble que en pleno siglo XXI haya que estar pidiendo empatía. ¿Vieron cuando suben alguna foto a su Facebook? La gente comenta cosas como: ¡qué hermoso! ¡Buenísimo! ¡Qué lindo que estás, Pepito! Bueno, me llama la atención que cuando alguien con una discapacidad sube una foto a las redes donde se ve su andador, silla o lo que fuere, siempre vas a encontrar un comentario etiquetándote como un ejemplo de vida, un angelito o una persona con capacidades diferentes. ¿Cuántas veces vi esa frase? ¿Alguna vez vieron a alguien volar o tirar rayos por los ojos estilo Superman? Porque yo no. Hasta que se demuestre lo contrario, no tenemos capacidades diferentes. Capacidades diferentes tienen un balde y un vaso. No somos especiales. Especiales son las pizzas. Grandes frases de la genia Constanza Orbaiz, psicopedagoga y oradora en charlas TED. Busque su charla porque está muy pero muy buena. En serio se las recomiendo. Pero, ¿cómo nos referimos a una persona con discapacidad? Bueno, ahí lo tienen. Persona con discapacidad. Es neutral y centrado en la persona, lo que ayuda a evitar estigmatizaciones. Palabras como minusválido, inválido, lisiado o discapacitado
no son muy lindas. Son muy anticuadas y pueden ser ofensivas incluso. Es como que estás refiriéndote a alguien solamente por su discapacidad y no por su persona. Así que la mejor es persona con discapacidad. La mayoría experimentó en alguna oportunidad el cambiar de colegio, tener la preocupación de separarte de tus amigos, de desear encontrar gente nueva que te agrade, de los nervios por ser el recién llegado. Entre muchas cosas, a una persona con discapacidad se le suma la travesía de buscar un bendito colegio accesible. Ay, sí, cómo sufrí con esto. Cuando buscaba colegio, visité 4 colegios antes del mío. Todos con escalera, todos con escalones, sin ascensor. Siempre tenían algo. No se puede creer. La verdad no. Es muy complicado encontrar un colegio accesible hoy en día. La verdad que no puedo creer que todavía haya tantas barreras. Incluso el colegio en el que estudié no era completamente accesible. Tenía varios escalones en la entrada. La verdad que falta muchísimo que mejorar en la ciudad. Bueno, no solo en la ciudad. También me acuerdo que fui a Tandil 3 veces y un desastre. Tandil con la accesibilidad, veredas toda rota, sin rampa. No hay rampas en Tandil, no se puede creer. Hay una rampa, no sé, cada 5 cuadras, te juro. Y las veredas son altísimas, la verdad. Muy difíciles de subir. A ver, aclaro, no se me ofendan los que viven en Tandil, por favor. Estoy dando un ejemplo, o sea, hablo de Tandil porque es el lugar reciente de Argentina al que fui, pero no es porque me caiga tan mal Tandil ni nada de eso. Al contrario, me encanta Tandil. O sea, por algo viajé 3 veces allá. Solo es que me da bronca que una ciudad tan linda tenga tan poca accesibilidad, casi nula. Claro, en este podcast hablo puntualmente de la ciudad de Buenos Aires porque vivo acá. Pero claramente hay que mejorar muchísimas cosas en toda la Argentina. Acciones rutinarias como ir a comprar pan parecen sencillas, ¿no? Uno va, entra, paga y vuelve a su casa. Suena bastante fácil, pero no lo es en silla de ruedas, ni con muletas, ni con andador u otra cosa. Si el problema no viene por la falta de rampa en vereda, o si se diera el maravilloso caso de que la panadería quede en la misma cuadra, el conflicto vendría por la travesía de las baldosas en mal estado, por subir el maldito escalón de casi todos los locales, o por la dificultad de abrir la puerta, la mayoría de las veces muy pesadas. Hay gente muy amable que está dispuesta a darte una mano. Muchas veces me han ofrecido ayuda para abrir la puerta de un negocio y les agradezco mucho, ya que con ambas manos ocupadas con las muletas se me complica. Hay gente que no dice nada, pero en general no es por maldad, sino porque no saben cómo tratarnos. Me recuerda a una vez que tuve una charla sobre este tema con un conocido y me comentó que una vez le ofreció ayuda a alguien en silla de ruedas y a la persona le cayó mal su ofrecimiento. Por eso este conocido me dijo que no sabe si ayudar o no. Ofrecer ayuda a una persona con discapacidad puede ser un tema un tanto delicado.
Hay algunas personas que ayudan sin preguntar y eso puede ser invasivo. Lo mejor es preguntar primero. ¿Necesitas que te ayude? ¿Hay algo en que pueda asistirte? Si rechazan la oferta, listo. Si alguien reacciona mal a tu oferta de ayuda, no lo tomes de forma personal. ¿Quién sabe? Quizás estaban teniendo un mal día y tenían mal humor. Hay algunos que prefieren manejar las cosas por su cuenta. Pero creo que lo correcto es siempre ofrecer ayuda si ven a otra persona en problemas. Así que no se sientan mal si alguna vez les pasa esto. Aunque a veces las personas ayudan por obligación y eso no cae muy bien. Como por ejemplo, hay una persona tratando de subir un escalón y atrás hay otra que se pone de mal humor porque no puede pasar. Entonces le dice, te ayudo. Pero realmente no es porque quiere ayudarlo, sino porque lo está molestando. Quizá esas cosas también les dan inseguridad a la gente. Hay que ver de qué manera se ofrece la ayuda. Ayudar al otro tiene que dar felicidad. Tenés que hacerlo porque querés, porque sos buena persona. No porque la otra persona te está molestando o simplemente por hacerte sentir bien a vos. Bueno, concluyendo, Buenos Aires es una ciudad maravillosa, pero para ser verdaderamente inclusiva, necesita reconocer y abordar los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad. Desde la falta de rampas y ascensores hasta las veredas rotas y los problemas con el transporte público. Hay mucho por hacer. La accesibilidad no es un lujo, es un derecho. Y como sociedad tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que todos, sin excepción, puedan disfrutar de la ciudad sin enfrentar barreras injustas. Gracias por escucharme. Soy Paula Boada y espero que juntos podamos construir un país más accesible e inclusivo para todos. Que tengan buena semana. ¿Cómo están? Acá con ustedes a Mari Zambar en la clase número 9 del taller literario. En este podcast, no escuches este podcast. Y como soy mentirosa, les vuelvo a mentir y no terminamos a hablar de personajes. En esta clase vamos a hablar de personajes buenos. Y después en la clase que viene vamos a hablar de personajes malos, de los villanos. Los cuales no siempre tienen por qué ser el personaje o secundario o el que está de fondo o el que complica la trama. Como se está viendo mucho actualmente en algunas series, películas y libros, el villano es el protagonista. Pero hay que tener, considero yo, depende también obviamente qué es lo que el autor busca, algunos detallitos a la hora de construir un villano, ya sea que sea protagonista o no. Bien, vamos a hablar entonces de algunos elementos que me parecen importantes que pertenezcan al personaje. ¿Sí? Esto también va a compartir el villano seguramente, vamos a ver en la clase que viene. Muchas veces escucho que se dice que lo importante es que el protagonista tenga una historia. Lo irónico de todo esto es que es más importante que el villano tenga una buena historia y que fundamente por qué es el villano o por qué hace lo que hace al protagonista. Generalmente las historias van de una X persona o X personaje que se encuentra en un lugar de confort o en una vida rutinaria o en un X momento de su vida y algo viene a romper ese confort, esa normalidad. Le llega un conflicto, algo que lo hace moverse y por lo tanto dispara la historia, ¿sí? Entonces, si nuestro protagonista es un don nadie, depende por supuesto la historia.
Mi recomendación acá es que si se van a estresar, se estresen más por construir una buena historia para el villano que para el protagonista. Si le hacen una historia al protagonista, otra cosa también importante es que no me cuenten toda su vida y obra en el primer capítulo, sino que a este protagonista lo vayamos, los lectores, conociendo poco a poco. Y, por supuesto, la historia no es lo único importante, sino también quién es él como persona, qué le gusta, qué no le gusta, si es bueno, si es malo, si... Hablamos de la parte psicológica del personaje, ¿sí? ¿Quién es? ¿Cómo es? Y, por supuesto, esto tiene que estar relacionado también con parte de su historia. Siempre tomen en cuenta que ir conociendo a un protagonista o a un personaje secundario, a un personaje, lo que sea, ir conociendo a los personajes tiene que ser como Badoo o Facebook Parejas, lo que sea. Si una persona te dice toda su vida y obra, listo, ya está, le diste siguiente. Ahora, si te deja ahí como un misterio, como me gustan los gatos, soy así, me gustan los paseos en bicicleta, cosas simples que vos decís, mira, a mí también, mira, qué interesante, querés seguir conociéndolo y el conocer a la persona es capítulo a capítulo, ¿sí? Ahora, si una persona se hace la misteriosa y al primer encuentro te cuenta su vida y obra y la cita es básicamente vos aburriéndote mientras la persona, él o ella, te cuentan su vida y obra, bueno, nada, dejás el libro ahí. La cita ahí. Lo que yo les recomiendo es que si ustedes quieren que el lector conozca algo de sus personajes o del mundo de la historia, ya vamos a hablar del mundo de las historias, creen una situación. Por ejemplo, si yo quiero que mi protagonista sea orgulloso, en lugar de decir, él es un hombre muy orgulloso, voy a crear una escena donde muestre qué tan orgulloso es. De esta manera también vamos a personalizar bastante el personaje, porque orgullosos hay miles de orgullosos. Vegeta, por ejemplo, es un personaje que se caracteriza por ser orgulloso, pero hay diferentes formas de ser orgulloso. Hay límites para el orgullo. Entonces, en una situación me vas a mostrar qué tipo de orgulloso es y yo voy a decir, mira, no es orgulloso como Vegeta, es orgulloso como, no sé, el orgulloso de allá, ¿sí? Va a ser diferente. O por ahí digo, mira, nunca vi un orgulloso como este, qué interesante, corazoncito. Entonces, crear situaciones que permitan ir conociendo a los personajes hace que estos personajes sean más diversos, ¿sí? Además hay otra cosa y hay algo muy particular que pasa con los personajes, que es que por ahí yo quiero que el personaje sea orgulloso, pero el personaje durante toda la novela, aunque yo dije que era orgulloso, el personaje nunca jamás termina siendo orgulloso. Gente, los personajes hacen lo que quieren, es así, no hay forma de evitarlo. Los personajes van a hacer lo que quieran, van a ir hacia donde quieran, aunque nosotros le digamos esto va a pasar, él va a decir, no, minga, yo no voy para acá. Si queremos que se enamore de tal, va a decir, no, ¿sabes qué? Esta no me gusta, no me cae bien, la energía vibra mal, no me gusta. Otro punto importante es que el personaje no sea chato, que sea lo más humano posible. Y acá hay varios puntos importantes. Uno de los puntos es que si el villano es malo, que no sea simplemente malo, que en algún momento puede mostrar algún, no sé, mínimo interés bueno, o, no sé, o ser por ahí medio tóxico, pero que no sea malo. Y no digo que el ser tóxico es bueno, sino que por ahí no se muestra cariño por alguien, aunque sea un cariño egoísta. Después, por otro lado, también, si es bueno, que no sea bueno, perfecto, tipo Jesús bajado de la tierra. Como cuando hablemos de nuestros personajes, no hablemos ni como si fuera, por ejemplo, ¿vieron esos programas de crímenes cuando hablan de la víctima? Bueno, no hablemos de nuestro personaje como si hubiera sido asesinado, donde él es perfecto, todo el mundo lo ama, hace todo perfecto. Ay, no, ¿por qué murió? Y el asesino es lo peor de lo peor. Tenía 10 títulos universitarios, pero era un mal estudiante, se copiaba seguramente. Sí, era una mala persona, feo. Sí, entonces no hablemos de nuestros personajes ni si hubieran sido asesinados, ni como si fueran los asesinos. Aunque sean asesinados, aunque sean los asesinos. También es importante que el personaje tenga diferentes caras. A ver, esto es algo que se ve en psicología social que habla de los yo.
Yo no soy igual con mi mamá, que con mi mejor amiga, que con mi profesor, que con compañeros de trabajo. Incluso con cada uno de mis compañeros de trabajo tengo, aunque sea mínimamente, una diferencia. Puedo ser más tímida, puedo ser más extrovertida, puedo ser más divertida, puedo ser más antipática, ¿sí? Soy diferente. No se hagan demasiado lío con todo esto, no es que tiene que ser perfecto y el personaje tiene que... Pero sí tomen en cuenta de que el personaje no siempre se va a comportar igual con todo el mundo. Y obviamente todo esto también va a ser sostenido, el personaje quién es y por qué se comporta, cómo se comporta, sí va a ser sostenido por la historia. De acá lo que sí me importa que entiendan es que la historia del personaje es tan importante como se necesita en la historia. Con tal que el personaje viajó por todo el mundo y eso no tenga una función, ¿cuál puede ser la función? Que, por ejemplo, lo haga más interesante o que sea un personaje que tenga mucho conocimiento porque viajó por todo el mundo. Ahora decir, sí, viajó por todo el mundo y después el personaje está sentado mirando televisión diciendo mi vida es aburrida y no hago nada más que esto, es como que ¿cuál fue el sentido de que viaje por todo el mundo? Entonces, la historia, el que sea humano, el que tenga varias facetas, varias caras, varios yo, es importante. Y sumamente, sumamente importante es que al personaje le pasen cosas. Sean los psicólogos de su personaje. Ante una situación, si yo pongo a mi personaje en una situación, y esto es tanto para el principal como para todos los personajes medianamente importantes, obviamente todo esto que estamos hablando va disminuyendo a cómo va perdiendo protagonismo los personajes, el personaje primario, el secundario, el terciario. Bueno, que le pasen cosas. Si yo pongo al personaje en una situación, ¿qué le pasa al personaje? A veces nos centramos demasiado, y una de las cosas que más corrijo sobre este tema es que nos centramos demasiado en la situación y que la situación sea interesante y que genere algo, ya sea ansiedad, tristeza y que pasen cosas y nos olvidamos de que el personaje está ahí en el medio de toda esa situación y no le pasó nada, ¿no? Por ejemplo, no sé, entra a un lugar donde masacraron un montón de personas y entonces nos preocupamos por describirlo bien, por contar la historia, porque encuentra y el personaje, sí, mira una masacre. Bueno, capítulo siguiente, sí, no le pasó nada. Es importante también qué es lo que pasó, ¿le impactó, no le impactó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Tampoco que sea como en los canales de crímenes donde es cada vez que asesinan a alguien, siempre hay un policía que dice, fue la peor escena del crimen que vi, como que siempre es, viste, fue lo peor que vi, viste, no tengo experiencia, recién hace 2 días soy policía, que en realidad es hace 10 años que soy policía, pero esta es la peor escena del crimen que vi, todo en medio de New York, viste, por ejemplo, como, lo dudo, señor. Bueno, entonces es importante que a este personaje le pasen cosas, que sienta cosas. Y por supuesto, esto que le va pasando es lo que lo va a llevar a evolucionar, ¿sí? Tipo un Pokémon, ¿no? El Pokémon, vos lo entrenás, va teniendo experiencia y gracias a su experiencia, Poké evoluciona. No, esos eran los Digimon que digivolucionaban. Evoluciona, el Pokémon evoluciona. Entonces, esa evolución también del personaje, o sea, el arco del personaje, no siempre tiene que ser de... Mi vida estaba vacía y ahora está llena de aventuras y soy una persona feliz. Puede ser una persona positiva que termina siendo una persona negativa. Puede ser una persona negativa que termina siendo una persona positiva. Puede ser incluso una evolución media ambigua, como que sí, cambió pero no cambió. Acá, para los que no son de Argentina, además también, ahora les digo esto. Justamente a veces se estresan mucho porque el personaje evolucione, crezca, bla, 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 bla. Acá hay un director argentino que se llama Adrián Suar. Tiene 200 películas. En las 200 películas él es protagonista y siempre es el mismo personaje. Es un tipo irresponsable, fanático del fútbol, no me acuerdo qué, y siempre tiene alguna cosa amorosa. Y al final de la película el chabón sigue siendo exactamente lo mismo, no creció ni evolucionó. Otro actor que hace lo mismo es Adam Sandler, por ejemplo. Todos los personajes, o la mayoría de los personajes, porque fue cambiando un poco por suerte, es siempre lo mismo. Inmaduro o rico o pobre, inmaduro, bla, bla, bla. Pero al final de la película termina siendo exactamente la misma persona. No creció ni evolucionó ni aprendió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estas películas se centran en otras cosas, ¿no? En contar una historia, en hacerte reír y demás.
Pero sí es importante que el personaje tenga cambios, porque ¿para qué está pasando por toda esta aventura si no es para que tenga cambios? ¿Se puede hacer la excepción? Por supuesto. Adrián Suárez y Adam Sandler están llenos de plata, así que no es que, no, si el personaje no crece la historia va a fracasar, porque por ahí tiene otros fuertes o la historia va hacia otro lado. Pero sí mi recomendación es que a los personajes le pasen cosas, que el personaje vaya cambiando, ¿sí? Por ejemplo, que lo que más sirve es que sea ingenuo y que deje de ser ingenuo, ¿sí? O que sea positivo y se vuelva negativo y demás. No tengo mucho más que decir sobre personajes. Si tienen alguna duda o consulta, por supuesto me pueden decir. Lo que sí, todo esto de lo que hablamos lo comparten bastante bien los villanos, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo último que se ha estado criticando respecto de los villanos es que son villanos que no tienen un propósito, tipo, quiero poder porque quiero poder y quiero conquistar el mundo porque quiero conquistar el mundo y soy malo y punto, quiero poder y nada, me cabe tener poder. Pero se están aplaudiendo mucho y valorando mucho esos villanos que tienen un motivo, ¿sí? Incluso que te hacen dudar sobre si es valedero ese motivo, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasó con las películas de los Vengadores y Thanos, donde él decía, los problemas del mundo es porque hay sobrepoblación, si eliminamos la mitad del mundo, todo perfecto. Y hay gente que lo apoyaba, que estaba a favor. Sí, creo que nosotros como autores tenemos que ser neutrales y dejar que el lector decida, no decir, sí, Thanos tiene razón, hay que matarlos a todos, ¿sí? Tenemos que ser espectadores incluso de nuestra historia, escribirla y ser espectadores. Entonces, vayan pensando para la clase que viene un villano con un propósito y ya después hablaremos un poco más. Pero es importante esto, que los personajes tengan un propósito, que tengan un pasado, que tengan una historia. Ahora, los niveles de cada uno de estos puntos va a depender de la historia que queramos contar, de cómo queramos contar la historia, de qué es lo importante en la historia y demás. No todos los personajes tienen que tener una super historia, una super evolución, una super personalidad, una super esto, No, son diferentes niveles. Uno de los temas que a mí más me costó trabajar en mis historias justamente fue la evolución del personaje. Mis protagonistas no evolucionaban. Todos los otros sí, los otros secundarios y demás sí, pero el protagonista no. Pero bueno, nada, después lo mejoré. Así que sin más vamos dejando por acá. Nos vemos la clase que viene. Si tienen alguna duda o consulta, por supuesto me lo pueden dejar en los comentarios, los voy a estar leyendo y contestando. Si hay algún tema en particular del que quieran hablar, por supuesto me lo pueden sugerir. Ejercicio de escritura, construir un protagonista diferente al personaje masculino, femenino y de minoría de la clase anterior. Un personaje. Hola chicos, soy Lito Nevia. Estoy escuchando el podcast No escuches este podcast de Clau Fiviani. Un saludo. Don't you know the laws of love? Honey, this is the end. You've made me blue through the bath of hell. I'm trying to heal.
Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el momento en el que estés escuchando este podcast. Mi nombre es Luciana Serio, alias Luli, todos me conocen como Luli. Tengo el gusto de saludarlos y en principio y antes de comenzar y presentarme un poco, quería agradecerle a Claudio por la oportunidad de ser parte de este podcast que bueno, lo vamos a ir desarrollando en los diferentes fragmentos, en las diferentes ediciones, así que gracias por eso. Y bueno, como este es el primero, voy a hablarles un poco de mí y me parece importante que nos vayamos conociendo, o por lo menos en esta oportunidad que soy yo la que me toca explayarme y hablar, que me puedan conocer un poco más para que puedan espejearse quizás en algunas cosas que fui desarrollando a lo largo de la vida. Contarles que en este momento estoy en mi casa, me estoy tomando unos mates, así que si querés acompañarme con unos mates, bienvenido sea. Así que si escuchan el famoso ruidito a mate es porque estoy siendo acompañada en este momento de un rico mate, de un rico saumerio también y de una luz tenue para poder entrar un poco en clima y poder charlar con ustedes. Como les decía, me voy a presentar, les voy a contar un poquito de mí. Tengo 38 años, nací en el pueblo de Jáuregui, que es partido de Luján, provincia de Buenos Aires, en una familia típica, mis padres empleados los dos, mi madre nutricionista, mi padre empleado bancario. Como fueron padres jóvenes, cuando yo vengo a este mundo, mi mamá todavía estudiaba, así que en el ajetreo del día a día me criaron mis abuelos maternos, a los cuales, bueno, valoro mucho, quiero mucho, y ya no los tengo a ninguno de los dos, pero me han dejado un legado muy grande, me han dejado muchos valores que es el día de hoy que sigo recordándolos día a día, que han sido muy importantes, y quizás en el transcurso de estos episodios pueda compartirles algo de lo que he ido escribiendo este último tiempo, que bueno, la escritura también es algo que fui desarrollando, que apareció quizás, yo siempre digo, como para ocupar un poco el espacio vacío, sobre todo en la pandemia. Yo soy actriz y a medida que empecé a desarrollar mi carrera siempre me mantuve en actividad, siempre fui muy proactiva, siempre me encontré muy haciendo. Y si bien la pandemia me encontró también emprendiendo y pude pasar todo mi emprendimiento a la parte digital y eso me mantuvo muy ocupada, me faltaba la parte artística y bueno, la fui volcando mucho en la escritura. No recuerdo bien cómo fue que apareció ese deseo de empezar a escribir, pero fui escribiendo varias cosas y seguramente les iré compartiendo algo de aquello que he ido escribiendo. Pero bueno, como les contaba, nací en un pueblo muy chiquito, de unos, creo que hoy por hoy son 8.000 habitantes, y a muy temprana edad, dicen que eso de los 4 años, porque la realidad es que yo no lo recuerdo, pero empecé a decir que quería ser actriz. No hay actores que hayan sido actores profesionales en mi familia, sí algún tío que ha hecho teatro de forma más amateur. Entiendo que también por la época en donde las actividades artísticas no eran tan promovidas como por el deseo, por así decirlo, de poder profesionalizarlo. Pero bueno, en mi caso se ve que eso estuvo como muy marcado. Me crié en esta casa de estos abuelos en donde los dos eran músicos, aparte de ser emprendedores, de tener su negocio propio. Y bueno, y a lo largo de los años uno empieza a darse cuenta cuánto influyó eso en la vida de uno, ¿no? Porque yo hoy por hoy soy actriz, soy emprendedora, después de haber hecho algunos recorridos, después de haberme perdido también varias veces, porque uno se pierde siempre para volver a encontrarse. Pero bueno, dicho esto, habiendo empezado a estudiar teatro a los 9 años, ya en la adolescencia empecé a pedirle a mi mamá que quería hacer castings, así que claramente en mí había o existía este deseo de ser profesional en lo que estaba eligiendo en esta carrera artística. Y obviamente en el traqueteo del día a día y en ese trajín que llevan las familias, mi madre me dijo: todo muy lindo, Lu,
pero eso lo vas a tener que hacer una vez que termines el secundario. Yo no puedo llevarte a Buenos Aires a hacer audiciones, a hacer castings. Cada vez que había algún evento por acá, por la zona, ella me llevaba, o sea que siempre tuvo esa buena intención. Incluso fui parte de un programa de Roberto Petinato cuando tenía tan solo 8 años. Mirá quién canta, creo que se llamaba. Hice la audición y me eligieron para ser parte de un coro. Así que esas oportunidades que empezaban a aparecer acá cerca del pueblo, de la ciudad, siempre me tenían en cuenta, pero para lo que eran las grandes producciones, por así decirlo, bueno, iba a tener que esperar terminar el secundario e irme a Capital, porque como dicen, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y bueno, a los 17 años, habiendo terminado el secundario en diciembre, yo en febrero ya estaba yéndome con un bolso, o mejor dicho, con una mochila a Buenos Aires, en búsqueda de un sueño. En búsqueda de un sueño, el sueño era muy, muy grande, el deseo era muy grande, que era el de estudiar y desarrollarme como actriz. Y marco esto porque si el deseo no hubiese sido tan grande, quizás uno no se hubiese bancado los obstáculos que aparecen, porque yo pasé de transportarme en una bicicleta a tener que hacer combinación en el subte, a encontrarme en una gran ciudad, a no conocer a nadie, ¿no? Cuando de repente uno tiene un inconveniente en el pueblo, en la calle, siempre hay algún vecino que está dispuesto a ayudarte y que sabe que sos la hija de o la nieta de, y en la ciudad uno pasa a ser totalmente anónimo. Eso para mí fue muy seductor realmente. Yo me sentía muy segura, incluso siempre recuerdo caminando por las calles de Buenos Aires, a pesar de que era muy, muy joven. Me sentía muy segura, me gustaba observar a la gente, ver cómo cada uno iba y estaba en la suya, ¿no? Y algunos iban más apurados y otros quizás se sentaban en la plaza y estaban en la plaza charlando con alguien, y había mucha gente sentada en los cafés siempre. Y bueno, todo eso me parecía muy seductor. Así fue como me quedé viviendo en Buenos Aires 18 años. Y hace 2 años que volví al pueblo, volví a vivir esta experiencia de vivir en mi pueblo, ya con otra perspectiva, con otra visión, porque voy y vengo a la ciudad todo el tiempo. Eso también me di cuenta que en algún momento había sido un sueño, porque extrañaba mucho, sobre todo la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza, vivir un poco más lento. Así que bueno, hoy gracias a mis emprendimientos también, gracias a las clases, porque también soy docente de actuación, y a mi carrera como actriz, que no requiere de que uno tenga que estar cumpliendo un horario, me permite, bueno, ir y venir y poder tener una vida en donde, bueno, uno va acomodando sus horarios y quizás descansa un lunes y está todo el fin de semana a pleno, como decimos. Así que bueno, muy conectada siempre con la actuación. Otro deseo que apareció en mis años de formación: yo me formé en la UNA, que es la Universidad Nacional de las Artes, me recibí como licenciada en actuación, y durante ese proceso apareció mucho el deseo de la docencia. La realidad es que no me había visto como docente hasta que cursé la universidad, así que evidentemente debo haber tenido también docentes muy inspiradores en mi carrera. Así que cuando estaba ya llegando al 4.º año empecé a trabajar como docente en diferentes colegios. Tuve niños desde 2 años hasta niños de 12 años, para todos los gustos, como quien dice. Y bueno, después también tuve una escuela privada con unos amigos, en donde dábamos las clases para principiantes y para avanzados. Y fui ahí como, bueno, rotando en diferentes áreas, y me quedé hoy por hoy con la docencia académica. Solamente doy clases en la universidad, es algo que me gusta. Eso no tiene un motivo muy específico, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿y por qué no, Lu, talleres privados? Porque el enfoque es muy diferente. La realidad es que cuando uno le enseña a actuar o busca acompañar en el proceso de aprendizaje a un futuro actor de forma académica, eso implica que la persona ya haya decidido
formarse profesionalmente, y eso ya tiene otro tipo de compromiso muy diferente al de un hobby, al de un taller privado. Entonces, después de haber probado diferentes experiencias, hoy dentro de la rama de la docencia me quedo con esa parte. Y bueno, producto de esta hermosísima carrera que es la de aprender a actuar y la de interpretar diferentes roles o personajes, tuve que obviamente tener otros trabajos durante muchos años. En general trabajé en áreas comerciales, en empresas privadas, porque bueno, necesitaba resolver lo económico, necesitaba quedarme tranquila con la seguridad que da tener un sueldo en algún momento, hasta que obviamente eso no lo soporté más porque iba en un carril muy lejano al que yo me había proyectado en algún momento, pero bueno, son procesos por los que a veces uno tiene que pasar. Así que a eso de los 30 años, con esa famosa crisis quizás de los 30, decidí empezar a emprender, justamente porque me empezó a mover otro valor. Quizás me dejó de mover el valor de la seguridad y me empezó empezó a pesar un poco más, me empezó a mover un poco más el valor de la independencia, de justamente ser yo quien diseñe mi vida, mis horarios, mi día a día, incluso mis ingresos, con todo, bueno, el bagaje que trae eso de por sí, porque ya sabemos bueno, que a veces es muy dificultoso emprender una actividad, sea cual sea, ser uno el responsable de todo, no tener quizás un jefe a quien echarle las responsabilidades y las culpas, sino que ser uno quien esté decidiendo su futuro en el día a día, cuando hace, cuando no hace, cuando deja de hacer, cuando aprende a delegar, etc. Así que hoy mi vida está dividida entre la actuación, la docencia y el emprendimiento. Soy una gran promotora del emprendimiento porque me he dado cuenta que emprender implica un desarrollo personal, sin dudas, para poder básicamente hacer aquello, esa habilidad que cada uno de nosotros tiene y que la encontramos a veces con el correr del tiempo, aquella habilidad que nos sale de forma natural, que nos sale sin esfuerzo, eso que cuando empezamos a poner en práctica básicamente perdemos la noción del tiempo, ¿no? Y bueno, para poder uno detectar y desarrollar ese don que tenemos, creo que es esencial que aprendamos a cultivar nuestra autoestima, que aprendamos a creer en nosotros mismos, y a creer y a entender que todos servimos para algo y que podemos ser útiles para alguien en eso que tanto amamos hacer, en aquellos momentos, como decía recién, en donde uno pierde la noción del tiempo. Y creo que eso, ese desarrollo personal, esa autoestima que uno va desarrollando, que hace que cada vez creamos más en nosotros mismos, a mí me lo dio básicamente el emprendimiento. Me lo dio el aprender a emprender un sueño, aprender a confiar, a ir por lo que quiero, a confiar en que eso va a suceder, por más de que cuando uno emprende algo tiene una visión, pero no sabe con certeza si aquello que va a emprender va a suceder o no. Pero bueno, esto realmente me ha enriquecido mucho, me ha hecho creer mucho en mí y eso ha potenciado sin dudas a mi actriz, ha potenciado a mi emprendedora y por supuesto ha potenciado muchísimo a mi docente. Hoy creo mucho, he dado cursos de oratoria, de comunicación y creo que todo aquello que hago, como ya se los mencioné, puede aportarle valor a las personas que escuchen, sea lo que sea que estén haciendo. Así que eso es un poco mi carta de presentación, esa es un poco mi vida muy resumidamente. Espero que algo de todo lo que les compartí les sirva, los potencie, puedan, como les decía al principio, espejearse para poder tomar sus propias decisiones y emprender su camino. Y bueno, nos estaremos viendo probablemente en el próximo episodio con información ya
más concreta sobre algunos tópicos que me gustaría que charlemos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Te saluda Luli Serio. Hola amigo, ¿cómo les va? Espero que anden todos muy bien. Bueno, en esta ocasión me toca hablarles sobre la llegada de Marcelo Gallardo a River, la llegada del entrenador más exitoso de la institución millonaria. Es lo que todos están hablando, todos los medios están con el foco puesto en el muñeco. No es poca cosa, por supuesto, porque es el entrenador que más títulos logró, lo hizo durante 8 años un equipo bastante competitivo internacionalmente y nacionalmente, ganando varios títulos importantes y demás. Vamos a estar hablando en el día de hoy el por qué se dio su llegada después de que Marcelo ya había dado un paso al costado y había asumido Martín de Michelis, cómo fue todo el proceso que se fue dando para que justamente De Micheli dé un paso al costado y asuma Marcelo Gallardo. Bueno, comencemos haciendo un poco de memoria, por supuesto. Marcelo Gallardo había asumido en 2014 y estuvo hasta el 2022. Durante esos 8 años fueron locura, supongo, para el hincha de River lo que habrá vivido, logrando varios títulos y Libertadores, Recopas, Uruguabank, etcétera, etcétera. Eh, y cuando dio un paso al costado era un fierro bastante caliente el que tenía que agarrar el sucesor porque sabían que iban a estar en el ojo de la tormenta de todos los hinchas intentando que aquel entrenador que agarre post Gallardo iba a ser cuestionado y iba a estar totalmente comparado con Marcelo hubiera hecho esto, Marcelo hubiera hecho lo otro, Marcelo en 6 meses ganó un título, entonces el entrenador que asumiera iba a estar totalmente cuestionado. No era una tarea fácil para nada. Eh, Había varios candidatos, uno de ellos por supuesto que era Hernán Crespo, que era difícil que asumiera, ya que él en ese momento se encontraba trabajando en Arabia Saudita y no solo por tentarlo en lo económico, porque claramente River no podía hacerle frente a la cantidad de dinero que él gana en el día de hoy siendo entrenador en Arabia Saudita, en uno de los equipos más importantes que tiene el país, sino que también pesa el deseo del entrenador si quiere dirigir en el país y también la ideología que tiene con los dirigentes. Se tiene que tener en cuenta muchas cosas, el bienestar de la familia, la comodidad, son muchas cosas las que hay que analizar, no es tan fácil tomar una decisión así y como dije recién, el tener esa presión post Gallardo que no es nada fácil. Otro de los apuntados era el Chacho Coudet, que había tenido paso en Racing, en Rosario Central, estaba en ese momento tanteado por Inter de Porto Alegre, que finalmente estaba dirigiendo ahí, que justamente el Inter de Porto Alegre es el que elimina a De Micheli en octavos de final de la Copa Libertadores. Y el otro que era uno de los candidatos que tal vez pesaba más fuerte, justamente era De Michelis, porque también se lo tenía en cuenta a Milito, pero ya estaba casi cerrado su pase al Mineiro, entonces ya era muy imposible tentarlo para poder dirigir a River, ya que había tenido un paso bastante exitoso en Argentinos Junior, pero decidió irse al fútbol brasilero. Martín termina asumiendo el 16 de noviembre del 2022, se hace cargo del primer equipo de River Plate y a partir de ahí todos eran cuestionamientos sobre si iba a poder estar a la altura, porque anteriormente de Marcelo Gallardo había estado otro de los grandes entrenadores que tuvo River, que es nada más y nada menos que Ramón Díaz. Entonces tenía mucho peso el post Gallardo, porque también iba a ser el foco de si iba a poder estar a la altura de esos grandes entrenadores, porque De Micheli no había tenido experiencia previamente como entrenador de un equipo de primera división, ya que era entrenador de la reserva del Bayern Múnich, equipo donde él jugó profesionalmente y se fue formando justamente en el mundo de la dirección técnica en la reserva, donde se mostraron varios videos y demás. Entonces la dirigencia de River Plate, de la mano de Brito,
optaron por la opción justamente de Martín de Michelis. Durante los primeros 6 meses logró algo que tal vez muy pocos creían posible, que era ganar un título. Ganó la liga profesional básicamente caminando con un equipo que dejó armado Gallardo, con el cual él no había podido ganar el título. Martín de Michelis lo logró en 6 meses y ya a partir de ahí el hincha creo que se empezó a ilusionar diciendo, bueno, tal vez no sea Martín el Gallardo que tengamos, pero nos puede llevar por un buen camino a lograr competir cosas importantes. Eso se vio reflejado por lo menos durante los primeros 6 meses. A partir de la derrota contra Inter de Porto Alegre, la anterior nombrada contra el Chacho Coudet, ya empezaron a cuestionarse varios de los hinchas, tal vez si era el estilo que el indicado de Martín de Michelis para poder hacerse cargo de River. Pero algunos lo mantuvieron justamente por salir campeón. Siguiendo por ese mismo camino, empiezan las derrotas tal vez más fuertes de River, que es cuando empieza a perder con Rosario Central, por ejemplo, por penales en la Copa de la Liga y queda eliminado. Y ya el hincha, que tal vez ya no estaba tan a favor, empieza a pedir otros cambios, otro técnico. Y no había pasado todavía un año de la llegada de Martín y era lógico lo que iba a pasar. Él lo había entendido de esa forma, él sabía dónde se estaba metiendo, aunque tenía el respaldo también de ser un chico de la casa, porque recordemos que Martín de Michelis salió de River. Entonces tenía esa banca también del hincha. Pero a pesar de todo eso, los malos resultados siguieron apareciendo, tal vez no tan negativos, porque si a la hora de mirar las estadísticas, Martín de Micheli deja su cargo con el más del 60% de efectividad, o sea, logrando varias victorias de local más que de visitante, porque esa era otra de las cuestiones que tenía el hincha de por qué River jugaba bastante bien de local, se hacía fuerte, pero cuando lo sacaban del Monumental perdía partidos tal vez absurdos o con equipos donde no tendría por qué tener dificultad justamente River con los nombres que tiene en su plantel a comparación del rival. Caso por ejemplo el de Riestra, donde empiezan a alternar estas cuestiones de que ya el clima no daba para más, la salida de Enzo Pérez, emblema de River, ídolo, que se muestran claramente las imágenes cuando juega River contra Estudiantes, el saludo frío, seco, donde se extiende una mano sin mirarse casi nada, con Martín de Michelis y con el resto de los compañeros, con ex compañeros mejor dicho, cuerpo técnico se abraza. Y ahí queda en evidencia que algo claramente había pasado en el vestuario, donde todas las especulaciones que se hablaban quedan totalmente expuestas a que lo que se decía era verdad, de que el clima ya no daba para más y que no era el único jugador que sentía esto de que no coincidían, no tenían ese fin tan cercano como si lo pudo llegar a tener Marcelo en su momento, y en caso de que haya tenido inconvenientes con algún que otro jugador, no era muy común que salga esto a la luz, no estaba tan expuesto, sino que era más reservado todo el mundo River en ese momento. Pero cada vez que se le consultaba a Martín sobre justamente estas cuestiones, él respondía de que se sentía fuerte, mentalmente tenía las ganas de competir, de seguir dirigiendo el equipo, que iba a dar un paso al costado el día que mentalmente no esté al 100 y que sentía que su cuerpo técnico, tanto Pinolas como Lux, estaban todavía con las ganas de seguir al mando. Entonces ellos mantenían esa postura, la dirigencia los acompañaba, entonces era como cada vez que se iba abriendo más la grieta, porque estaba el hincha que se hacía alzar la voz cada vez en los partidos local, insultando a la dirigencia y al cuerpo técnico, y la banca del otro lado del cuerpo técnico. Se hacía cada vez más notoria el clima tenso en el Monumental. La caída por penales ante Temperley por Copa Argentina es donde empieza a notarse cada vez más el clima tenso. La derrota con Argentinos Juniors de visitante, Riestra, esa seguidilla de partidos es cuando empieza cada vez a dar el fin del ciclo de Martín de Michelis, y es cuando el hincha empieza a pedir el cambio de técnico. Pero claro, la dirigencia piensa, si voy a cambiar de técnico,
tengo que tener un plan B, porque yo no puedo eh, despedir a alguien y quedarme sin un entrenador estando a pocos días, pocas semanas de comenzar los octavos de final, porque recordemos que River terminó el mejor primero en la Copa Libertadores, o sea, es el único que se sigue avanzando, va a definir de local en toda la competencia sin tener en cuenta que la final se va a jugar en el Monumental. O sea que es una copa que tienta e ilusiona bastante al hincha porque se va a jugar la final en su casa y que además, eh, por los malos resultados del local, es totalmente opuesto a lo que pasa en la Copa Libertadores en torneos internacionales porque terminó como el mejor primero de todos. Entonces, cualquier rival va a jugar va a definir en el Monumental, siempre y cuando River siga avanzando. Eh, y eso también deja expuesto que el hincha necesita un cambio y que quiere a alguien que le dé esa certeza, porque si bien hay algo muy característico en la época de Marcelo Gallardo, es el estilo de juego. En la época de Martín de Micheli no quedó muy claro su estilo de juego. Tal vez uno, dos, tres partidos donde se hacía notar, pero tal vez que no era el del agrado del hincha, donde River por ahí sacaba ventaja y retrocedía y se resguardaba y defendía el resultado, ganando 1-2-0. Y pasó, creo que 10 40 veces lo podemos decir, que se lo termina empatando o incluso dándoselo vuelta. Caso de Nacional en Libertadores, donde River ganaba cómodamente 2-0 y se lo dan, se lo empatan y casi que lo pierde. Muchos partidos tuvo así y eso al hincha claramente no le gusta, porque no es algo que identifique, como le pasó a Boca también, donde River empezó ganando el Superclásico 1-0 de local y se lo terminan empatando con el gol de Medina. Y de Micheli habla sobre la identidad, haciéndole una referencia a Diego Martínez sobre que no defendía los colores de River si él hacía lo que hizo Diego Martínez, pero post partido hace eso de ir ganando y tirarse para atrás. Y es cuando el hincha dice, vos decís una cosa, en conferencia me decís esto, que tenés que defender los colores, tenés que hacer y defender la identidad, la historia de River, pero a la hora de demostrar no estás haciendo, no estás cumpliendo, te estás contradiciendo vos mismo. Y eso claramente es lo que empieza a notar la caída, la banca de la gente hacia el cuerpo técnico y empiezan a pedir por Marcelo Gallardo. Y el muñeco, claramente se hacía notar, dirigiendo en Arabia Saudita no le había ido tan bien, si bien la diferencia económica que tenía allá con la de Argentina era muy notoria, era muy grande, era un sueldo que tal vez River no lo pueda pagar. Él contó que el motivo principal por el cual vuelve al club con el que tiene cariño, cual ama, cual se siente identificado, es porque dice que si en algún momento tenía que volver a River, como en su momento lo había dicho en su despedida, tenía que estar mentalmente fuerte y mentalmente con ganas de competir al 100%. No le servía a él, no le servía al hincha, no le servía a la dirigencia volver en un momento donde él se encontraba al 40, 50, 60%. Y eso habla muy bien de la mentalidad que tiene el muñeco a la hora de tomar las decisiones y decir, bueno, si tengo que hacer esto lo voy a hacer, pero lo voy a hacer bien, no me sirve hacerlo a medias. Y esa mentalidad es lo que lo ha identificado a lo largo de estos años que estuvo al mando de River, porque no solo se hace cargo del plantel, sino que se hace cargo de la institución, porque se ha demostrado durante estos años cómo trabaja, donde él está desde la octava, séptima, sexta, mirando los partidos de los chicos, cómo trabaja el sector de prensa, cómo trabaja el sector aquel, cómo trabaja el otro, se hace cargo absolutamente del club, él maneja los hilos de River y eso él va tomando nota y aunque parezca tal vez algo insuficiente, no tenga sentido, eh, él toma apuntes y todo tiene relación con todo, todo tiene relación con todo. Y eso creo que es lo que lo ha llevado a tener varios títulos, lo que lo ha llevado a lograr grandes cosas y demás. Eh, es la mentalidad que tiene él y se lo respeta y por eso creo que el hincha está bastante agradecido con él. Vuelve en un momento bastante difícil. Como dijimos, River hoy en día tal vez es uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores,
pero el hincha creo que no lo veía de esa forma justamente por el estilo de juego que tenía el plantel. Y Marcelo Gallardo, que no le tiembla para nada la mano dura, que ya empieza y no importa si llegó hoy te mete 4 horas, 5 horas de entrenamiento. El tipo es muy competitivo, es muy ganador y es lo que le favorece al público de River. A pesar igual de todo esto, de que haya llegado Marcelo Gallardo, creo que el hincha está obviando una parte, o creo que lo saben, y no quieren hacerse cargo de que es muy difícil dar un cambio de entrenador a mitad de año, porque bueno, justamente en este momento se está dando el mercado de pases, donde De Michelis trajo, mejor dicho, trajo varios refuerzos para un plantel donde se amolda a su estilo de juego. Hoy River tiene 8 refuerzos, de los cuales 3 trajo Gallardo, 5 de Michelis. O sea, Marcelo se tiene que hacer cargo de un plantel con jugadores ya consolidados, más los 8 refuerzos y tal vez posibles refuerzos que traiga él más adelante, donde tendrá que poner mano dura para recortar, porque River hoy en día tiene superávit de jugadores, tiene un plantel bastante superpoblado, y creo que no le conviene ni a los jugadores ni a él, porque a la hora de tomar una decisión de quién conviene que entre y quién no, tiene un abanico bastante grande y suele tal vez generar inconvenientes a la hora de poner jugadores. Incluso ahora le toca debutar de local, por suerte, para él, pero con Huracán. Veremos cómo le va al entrenador, porque tiene una tarea bastante difícil asumir ahora con Huracán y luego enfrentarse nada más y nada menos que Talleres por Copa Libertadores. Yo creo que el hincha igual va a entender si no son los resultados que se dan, porque bueno, se da una situación bastante rara. Pero bueno, hasta acá llegamos con el informe de hoy. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo la próxima.